Cuando la hermana Mariani toca el piano, me lleva a un lugar muy tranquilo, seguro, lindo. Y le doy gracias por ese talento que le he dado. También la historia de esta mañana se parece un poco al tema de hoy. Estaba estudiando este tema hace meses ya. Y el Señor la ha cambiado y aún en esta mañana lo está cambiando. Pero parece que hay alguien, Satanás no se queda tranquilo y me dio una gripa, tiene el aguijón de la gripa. Los últimos 2 días, ayer no tenía mucha energía y tenía un poco de tos y dolor de garganta, todas las cosas que vienen. Con esas cosas, pero Dios es el que manda y me tiene aquí. Algunas veces nosotros, adolescentes, no le ponemos tanta atención a los consejos de nuestros padres o los dichos de nuestra madre. Y había un dicho de mi madre que me dejaba un poco perplejo, no lo entendía muy bien. A donde salíamos para un viaje, a un viaje corto, ella decía que lleguemos sanos y salvos. O si alguien salía en un viaje, le decía que llegue sano y salvo. Y ese refrán de mi mamá, yo digo, bueno, sano yo entiendo, porque no quieren accidentarse en el camino, ¿verdad? Que lleguen sanos. Pero la parte es salvos. No entiendo muy bien de qué mi mamá me estaba tratando de decir. Pero en la palabra de Dios se clarifica todo, ¿no? Y en la palabra de Dios, en el griego del Nuevo Testamento, ser sano y ser salvo es la misma palabra, se intercambia. Y Dios, en su gran misericordia, le había hecho promesas a Israel, a su pueblo, bendiciones que Él le prometió si guardaban sus mandamientos, si le seguían a Él, si eran cuidadosos y meticulosos en servirle y amarle, pues Él le prometía bendiciones. Y lo vemos en el libro de Deuteronomio, las bendiciones que Dios le hizo al pueblo de Israel. En Deuteronomio 28, y quiero solamente mencionar una partecita de las bendiciones que Dios ofreció. Dijo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Una economía que dependía de los animales y también de la agricultura. Y digo, bendito serás en tu entrar y benditos en tu salir. Y más adelante dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a dar a tus padres, que te había de dar. Pero si uno sigue leyendo en Deuteronomio, también hay maldiciones. Si el pueblo no cumplía con los mandatos de Dios, entonces por naturaleza venían maldiciones. Y las maldiciones en el capítulo dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En los tiempos de Jesús, el pecado se había aumentado de tal manera que muchas de las bendiciones que Dios quería dar a su pueblo no podían llegar. Por causa del pecado, había enfermedad, había escasez, había opresión de los romanos,
había sufrimiento, había gemir del pueblo. Y en el tiempo propicio llegó Jesús el Salvador. Y al principio de su ministerio, él fue a la sinagoga de su pueblo, Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Sanar en lo físico, sanar en lo espiritual. Y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de los ojos. Pero el pueblo estaba en pecado. Al principio miraron a esto, lo que dijo Jesús, como algo bueno, pero cuando él le pedía que ellos cumplieran con los mandatos de Jehová, ellos entonces le dio tanto coraje que querían tirarlo por un precipicio. Y Jesús tuvo que irse, pero enseguida empezó su ministerio y empezó lo que él había dicho. Y en el versículo 31 del capítulo 4 ya él saca a un demonio. Después sana a la suegra de Pedro. Y entonces a la puesta del sol dice que muchos fueron sanados por medio de él. ¿Cuál es la sanidad que necesitamos más en nuestra vida? 40 años he trabajado en la sanidad humana o físico. Y de vez en cuando en lo espiritual. Pero ¿qué pide de Dios de nosotros? ¿La sanidad física para la iglesia? Seguro que sí. ¿La sanidad espiritual para la iglesia? Seguro que sí. Y Cristo es el que puede dar las dos cosas. Cristo es el único que puede dar las dos cosas. De ahí, en Juan 2, principiando su ministerio, él va al templo en Jerusalén. Y ahí estaban haciendo unos grandes negocios. Ahí vendían corderos para el sacrificio, palomas, harina, todo lo que se necesitaba para el pueblo hacer sus sacrificios. Pero lo estaban haciendo en el templo de Jehová Dios. Y Jesucristo dijo: esta casa es casa de oración para todas las naciones. Ustedes no pueden estar haciendo de esto una cueva de ladrones, porque estaban estafando a la gente también con sus negocios. Me puse a pensar en el atrio del templo, es a donde Jesús predicaba. ¿Por qué? Bueno, primero Jesús no era un sacerdote en ese tiempo. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Pero en ese tiempo él no era de la tribu de Leví. Entonces él no podía oficiar en el santuario terrenal. Entonces las sanidades que él hizo y la predicación que él hizo era en el atrio, en ese mismo lugar que ellos hacían negocio. ¿Cómo uno puede presentar el evangelio, las buenas nuevas que él prometió?
cuando se oían los animales quejándose de las palomas y los que hacían negocio y el cambio y el dinero y las monedas que cambiaban de mano. Sabemos que Cristo hizo su ministerio mayormente en el atrio, no solamente porque no era de la tribu de Leví, pero porque nunca le hubieran traído a una mujer tomada en adulterio al templo en sí, sino que se la trajeron al atrio para tentarlo. Y Jesús, en su gran amor, demostró que Él podía sanar a esa mujer de su necesidad espiritual. Pero también Él vino para sanar a los enfermos, porque la maldición había caído sobre Israel y habían muchos enfermos. Pero Cristo vino a traer buenas nuevas y a librar a los que estaban atados. Y Él empezó a sanar, y a sanar, y a sanar, y a salvar, y a salvar, y a salvar. En Lucas capítulo 5, ustedes han oído la historia del hombre que estaba paralítico. Y Jesús predicaba y la gente venía en números que no podían ellos llegar. Los compañeros que traían a este hombre inválido no lo podían traer a Jesús por la gente. Entonces decidieron hacer algo un poco inesperado. Se subieron al techo de la casa, abrieron el techo y bajaron al hombre a los pies de Jesús. Y Cristo Jesús, viendo su necesidad, le dice algo. Perdón. Lucas 5, 17 al 26. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Qué lindo que Jesús tenía el poder para sanar. Y decía aquí que cuando ellos, a ver la fe de ellos, dijo Jesús, tus pecados son perdonados. Dice el Espíritu de Profecía que este hombre le molestaba más que él se había apartado de Dios, que había pecado y que había caído en pecado y que estaba en pecado. Y que su parálisis venía de su propio pecado. Y he visto muchas enfermedades que vienen por hábitos malos, descuido del templo que Dios nos da. Personas con cáncer del pulmón cuando fumaron por 40 años. Enfermos del hígado por tomar drogas. Pero Jesús vio en este hombre que necesitaba algo más que la sanidad física. Y le dijo en el versículo 20, hombre, tus pecados son perdonados. Sanidad y salvación. Este hombre necesitaba salvación. Él no le preocupaba tanto la sanidad. Pero enseguida los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo
los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Me interesa lo que Cristo dijo. ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico: levántate, camina, toma tu lecho y anda? Eso lo habían hecho los profetas, eso lo habían hecho los discípulos después. Pero para perdonar pecados, ¿qué tuvo que Cristo hacer? Tuvo que dar su vida en la cruz. Entonces, aunque la gente pensaba que habían visto un gran milagro en la sanidad que se recibió este hombre de su parálisis, lo más grande que este hombre recibió fue la salvación, porque Jesús le perdonó sus pecados. Y nosotros podemos estar sufriendo físicamente, pero si somos salvos por Jesucristo y su sacrificio, y somos perdonados de nuestros pecados, entonces somos sanos y salvos. Había predicado un sermón sobre el ciego de nacimiento, se encuentra en Juan 9, y creo que este milagro que hizo Jesús fue uno de los más importantes, por la sencilla razón de que los discípulos no entendían. Ellos entendían que había maldición sobre el que pecaba, porque estaba en Deuteronomio. Pero ellos no podían entender cómo un hombre podía nacer ciego, si los que nacen son inocentes de pecado. Y entonces le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó este? Ellos no podían creer que él pecó. ¿O pecaron sus padres? Ahora sí se puede creer que los padres eran malditos, porque decía que maldito el fruto de tu vientre. Entonces tenían que ser los padres que pecaron. Pero ¿qué dijo Jesús? Ni este ni sus padres han pecado, sino que para la gloria de Dios ha llegado este momento. Y entonces Jesús hace un lodo, se lo unta a los ojos y le dice: vete y lávate en un lugar cercano. Y el hombre fue y se lavó. Pasa por mi mente, ¿qué estaría pensando ese hombre cuando le aplicó el fango a los ojos? Puede ser que yo voy a recobrar mi vista, o me están haciendo un truco feo, se están burlando de mí, o hay posibilidades. Pero la fe lo llevó a lavarse. Y cuando se lavó, se le abrieron los ojos. Y los que lo veían afuera del templo mendigando, dijeron: ¿no es este el ciego de nacimiento? Y otros decían: no, se parece, pero no puede ser,
porque nunca un ciego de nacimiento había sido curado. Entonces llegó la noticia a los sacerdotes y los fariseos y ellos dijeron, pues traigan sus padres aquí a ver. Y los padres, ¿qué dijeron? Sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos que él nació ciego. Pero cómo él ve ahora, no sabemos. Y viendo ellos la reacción de los fariseos, dijeron, mejor vamos a salir de esto un poco y decir, edad tiene, pregúntenle a él, porque temían que lo iban a sacar del templo, porque si uno lo sacaban del templo, no era que no podía ir a la casa de oración, era también un azote social. ¿Quién quería hacer un negocio con una persona que había sido sacada del templo, del pueblo de Dios, de los salvos? Y entonces le preguntan al hombre, oiga, ¿cómo es que tú ves? Dice, ¿y quién te sanó? Dice, yo no sé quién me sanó. Lo que yo sé es que yo nací ciego y ahora veo. Y ellos le preguntaron, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pues me puso lodo en los ojos, me dijo que me fuera a lavar y yo me lavé y ahora tengo la vista. Y ellos dicen, pues este Jesús que tú mencionas, tú nunca lo has visto. ¿Y cómo puede ser que este hombre que nosotros sabemos que es pecador puede abrirte los ojos? Y él dijo, yo no sé si es pecador o no, pero yo sé que ningún profeta ha abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Y este poder no viene sino viene de Dios. Y ellos entonces dijeron, pues él es pecador y tú eres pecador, y lo sacaron del templo. Cuando él dijo, ¿quieren que lo repita otra vez? Cuando yo se lo dije, ¿cómo fue que me sané? Y ellos dijeron, pues él es pecador, tú eres pecador, salte del templo. Pero se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo a él, yo soy el que te sané. Y dice que ahí él adoró a Jesús. Cuando dice que él adoró, reconocemos que Jesús era más grande que cualquier profeta. Que ningún profeta, ni antes ni después, había sanado a un ciego de nacimiento. Y después Jesús resucitó a Lázaro. Ningún profeta, de antes ni después, había resucitado a una persona muerta de 4 días. Nos demuestra a nosotros la divinidad de Jesús y el poder de Jesús para sanar y para salvar. Ahora, la mujer tomada en adulterio, la trajeron a Jesús, como mencioné, tenía que ser en el atrio, no podía serla dentro del templo, porque era pecadora y merecía que la mataran a pedradas. Y lo hicieron para probar a Jesús y para hacerle una trampa, porque los de parte de Satanás saben hacer buenas trampas y muchos caímos en las trampas de Satanás. Le hicieron trampa a Daniel, ahora le hacen una trampa a Jesús. Pero Jesús no responde directamente, sino que se pone a escribir en la tierra. Y entonces que ellos insistían, él dijo, bueno, el que está sin pecado,
tire la primera piedra. Y el Espíritu Santo hizo su obra de convencer a los más ancianos que ellos eran grandes pecadores y ellos se fueron. Y a los más jóvenes también. Y por fin Jesús alza la vista y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él dice, no hay nadie. Y entonces el que la pudo condenar dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Con esto Jesús les notifica a todos los que son sanos y salvos que deben de guardar los mandamientos de Dios. No pueden deshacerse de los requisitos de Dios porque la gracia de Dios le ha tocado. A ella la gracia de Dios le llegó en el día de su muerte, podríamos decir. Ella es librada de la muerte, es sana y salva. Pero nosotros vemos la salvación, pero no vemos la sanidad. La sanidad es que Él la justificó y que le dio poder para ella poder seguir su vida sin pecado. Ahora, Dios quiere hacer milagros en estos días. Dios quiere hacer milagros en estos días de sanidad y de salvación. Pero, a diferencia de lo que hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles después, Dios ahora sana, no porque el pastor ora, no porque los ancianos ponen su mano, pero porque hay alguien en la iglesia que ora por un enfermo. Y no se va a identificar quién es esa persona, porque la gloria es para Dios, no es para nosotros. Nosotros tenemos un espíritu que si yo pongo mis manos sobre una persona y sana, yo digo, bueno, soy buen médico entonces. O soy bueno en lo espiritual, soy fuerte en lo espiritual. Pero no es así. Las ancianitas, yo creo que sus oraciones llegan al cielo primero. Esas hermanas que han vivido 80 y 90 años, cuando ellos oran, Dios escucha, porque ellos han sido fieles a Él. Ellos tienen fe en Él. Y ellos piden que nosotros seamos sanos y salvos. Ahora, Jesús rompió casi todas las reglas que los hombres habían puesto. Y algunos se basaban en la palabra de Dios. Por ejemplo, no toque al leproso. El leproso no se podía tocar, es una enfermedad contagiosa. Y todavía yo leo que hay nuevos casos de lepra en los Estados Unidos, allá especialmente en Texas y Luisiana. Pero ahora tenemos una cura para la lepra. En ese tiempo no había. Pero cuando se aproxima un leproso a Jesús y dice, si quieres, tú puedes sanarme, Jesús lo toca. Y él recibe la supuesta contaminación. Pero la enfermedad no tiene poder en Jesús. La lepra del pecado no tiene poder en Jesús. Y los israelitas se les decía, si tú eres cojo, tú eres ciego, tú eres manco, tú no puedes entrar al templo, porque en Levíticos dice que el que entra al templo de Jehová tiene que ser
sano y salvo. Entonces, cuando Jesús abrió los ojos del ciego de nacimiento, cuando Él sanó a los leprosos, lo primero que lo mandaba era al templo. Ahora sí tenían derecho. Y la historia de la mujer, con flujo por 12 años. Jesús iba en una misión, una petición que tenía de curar a una que estaba muy enferma, una niña. Y una señora se le aproxima y le toca el manto. Y poder sale de él y él lo reconoce. Una persona con flujo de sangre no podía ir al templo. Estaba contaminada. Y el que la tocaba estaba contaminado. Entonces ella estaba separada del templo, estaba separada de su familia, estaba sufriendo la anemia crónica, la enfermedad, la necesidad física. Pero ella reconocía que ella tenía una necesidad aún más grave. Que si podía solamente tocar el manto. Ella no se podía ni declarar en el pueblo que ella tenía este problema, porque el que la tocaba a ella estaba contaminado. Y los discípulos mismos dijeron, mira, ¿no ve que el pueblo te oprime? Muchos te han tocado. Pero Jesús dice, no. Yo sentí poder salir de mí. Y cuando Él dice, ¿quién me tocó? Ella humildemente por fin reconocía que Él lo sabía. Y ella dice, yo fui. Y al instante se le secó el flujo de sangre. Y esta historia me hace a mí triste un poco porque iba a los médicos 12 años. Gastó todo lo que tenía. Y los médicos no podían hacer nada para él. Pero Jesús es más fuerte que cualquier médico. Jesús tiene la sanidad y la salvación. Y esta mujer ahora podía decir que estaba sana y salva. Ahora tenía derecho de ir al templo. Ahora tenía derecho de ir a su casa, abrazar a su esposo, a sus hijos. Ahora estaba restablecida por el amor de Jesús. Porque Él estaba cumpliendo su misión. La misión de Jesús. Juan 10:10. Dice en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo no vino para sanar nuestras enfermedades físicas solamente, porque Él lo hace. Después que la honra y la gloria sea para Él. Porque nosotros somos muy cortos de vista como humanos. Si el Señor nos sana de una enfermedad que los médicos no pueden con ella, nuestros amigos dicen, qué suerte tú tienes. Y ellos dicen, sí, y quizás porque soy tan bueno, el Señor me sanó. Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el gran amor que Dios tiene para nosotros. Tiene que ver porque su misión era venir a sanar y a salvar. Entonces, mi madre tenía razón. Cada vez que salimos a un viaje, aunque sea a la tienda, aunque sea a la iglesia, sea donde sea, que digamos, Señor, en tus manos estamos.
que podamos llegar sanos y salvos. Que Dios te bendiga. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz do murió. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna ya en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna ya en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Amantísimo Padre, que moras en las alturas, gracias te damos, porque tú tienes pensamientos hacia nosotros buenos, para que nos vaya bien, como dice Jeremías. Señor, que nosotros podamos servirte para que tú puedas quitar la maldición del pecado y de la enfermedad y puedas decir: hijo, tus pecados son perdonados. Hija, tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Queremos ser sanos y salvos. Y únicamente por Jesús y su sacrificio podemos alcanzar salud y salvación eterna. Y te damos gracias por ese plan y porque nos has declarado tu gran amor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.